Ok, vuelvo a grabar para que no se nos vaya esto. Ok, entonces, y lo mismo para el reporte de lectura. Vamos a tener esta semana para que me lo puedan enviar y si no me lo envían esta semana, ya lo veré como ya trabajo ya visto, ¿ok? A ver, otra vez. Karen, Marlon, Alejandra. Ok, ya vi, es que Alejandra está repetida. Ok, bien. Ahora, sobre que me compartían que aún no habían entendido bien qué es el reporte. Am, ok, ustedes tienen un link de Drive. Y en este link, este es el contenido que ustedes pueden encontrar en el link. Sí lo están viendo ahorita en pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Ok, aquí está por una parte la planeación. Aquí pueden encontrar el programa con los temas que se ven por sesión y aquí los formatos de trabajo. Estos formatos de trabajo es justamente lo que les indica qué es lo que deben entregar para cada trabajo. Por ejemplo, las críticas personales son un total de 6 distribuidas en todo el cuatrimestre. Son presentaciones orales que se comparten durante la clase, es decir, como participaciones sobre las lecturas que yo les voy dejando. Representan el 30% de la calificación. Cuando terminemos el cuatrimestre, al finalizar, quienes hayan cumplido con todas estas críticas personales tendrán este 30% de la calificación. Si, por ejemplo, si son 6 y no cumplen con una, pues eso representaría 5% menos de su calificación, ¿no? Y bueno, ¿en qué consiste? Es en que el estudiante debe comentar el tema principal de la lectura y sus impresiones de la misma, qué entendí o qué no entendí. Y en caso de decir no entendí esto, justificar por qué no lo entendieron o qué parte del texto no entendieron. El reporte de lectura, en total son 4 distribuidos a lo largo de todo el cuatrimestre. Son reportes por escrito que se envían a mi correo. La estructura es un documento en Word de una cuartilla, interlineado a doble espacio, tipografía Times New Roman o Arial a 12 puntos, con formato de citas APA o MLA. Me comentaban que algunas no entendían qué es esto del formato de citas y ahorita lo vamos a ver. O sea, por lo pronto, en este primer reporte de lectura, no se preocupen en si están haciendo bien las citas, eso lo vamos a ir corrigiendo a lo largo del cuatrimestre. Y representa el 30% de la calificación. Y bueno, consiste en que el estudiante debe comentar el tema principal de la lectura y sus impresiones de la misma, pero ahora por escrito. Digamos, la diferencia entre la crítica personal y el reporte de lectura es que la crítica personal es oral en la sesión. En caso de que no hayan podido estar en la sesión, me lo pueden enviar, como ya algunas de ustedes me lo enviaron, por medio de un audio al WhatsApp o un texto o un audio a mi correo. Y el reporte de lectura tiene que ser por escrito, ¿no? Esa es la diferencia, que la crítica personal es oral, pueden enviarlo por audio si no están en la clase, y el reporte de lectura sí o sí es por escrito. Y representa el 30% de la calificación. Luego va a haber un trabajo reflexivo que digamos va a ser el trabajo o el examen de la primera parte del cuatrimestre. Se entrega el 7 de julio, es por escrito, se envía a mi correo, tiene que ser un documento en Word de 3 cuartillas, interlineado a doble espacio, tipografía Times New Roman a 12 puntos, formato de citas APA o MLA. Es un ensayo sobre el tema es la importancia de la literatura en la conformación de nuestra cultura y representa el 20% de la calificación. Y por último tenemos el ensayo final, también es una sola entrega, el 25 de agosto, también se envía por escrito a mi correo. Es lo mismo que el anterior, son 3 cuartillas, interlineado a doble espacio, Times New Roman a 12 puntos, igual con formato de citas APA o MLA. Representa el 20% de la calificación.
y tiene que ser un ensayo sobre la obra literaria de su elección contemplada en la bibliografía básica. Estos son los criterios de calificación. Repito, están aquí en el Drive, se pueden ir formato de trabajos. Ahora, tenían que escoger uno de estas novelas para hacer el ensayo final, y ahí en el documento que les acabo de presentar está la fecha, 25 de agosto, en la que me la tienen que entregar. Me parece que ya todos escogieron, ¿verdad? Por ahí lo debo de tener, voy a revisar, pero creo que ya todos escogieron la novela, y aquí también hay un manual de estilo sobre la forma de citado de MLA, pero ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. Ok, entonces hasta aquí, ¿hay alguna duda? No, que todo claro. ¿No? No sé quién me estaba preguntando sobre el reporte de lectura, ¿ya quedó claro de qué consiste? Sí, profe, ya, gracias. Que igual, o sea, este es el primero, entonces envíenmelo, repito, es muy sencillo, es un trabajo escrito en Word de una cuartilla en el que hablen sobre la lectura, que en este caso, y aquí mismo en el Drive, están las lecturas básicas, que son las novelas, de la cual deben escoger una para hacer su ensayo final, y están las lecturas por sesión, que son lecturas cortas de no más de 2 cuartillas. Entonces, la crítica personal fue sobre la lectura de la sesión 2 del poema de Sor Juana y el poema de Heredia, y el reporte de lectura fue sobre la lectura de la sesión 3, que es un poema de Andrés Quintana Roo y un texto de Leona Vicario. Y ahorita vamos a ver las lecturas de la sesión, de esta sesión. Pero aquí están todas en el Drive para que ustedes puedan acudir. Entonces, estas son lecturas por sesión. Es diferente a las lecturas básicas, que son las novelas que les van a ayudar a hacer. Entonces, hasta aquí ya queda más claro, ¿verdad? Si tienen dudas, me pueden enviar un mensaje de WhatsApp, ya les envía a todos mi número, o también por correo, aunque si son dudas, yo prefiero que me las hagan saber por WhatsApp, porque ahí se los puedo responder pues por medio de un audio más fácilmente, ¿no? A que me lo envíen por correo, que puedo tardar un poco más en responder. Bien, ahora vamos a ir, ahora sí ya a la sesión del día de hoy, para que no se nos pase el tiempo. Vamos a retomar un poco la sesión en la que nos quedamos. Que, bueno, estábamos viendo que la literatura hispanoamericana la podemos dividir en 3 periodos. La época colonial, que implica tanto la literatura precolombina, las crónicas de la colonización, el teatro evangelizador y el barroco. Dentro del barroco se inscribe Sor Juana Inés de la Cruz. La sesión pasada quedamos, bueno, algunas y algunos de ustedes tenían un interés en conocer un poco más de la vida de Sor Juana, entonces les voy a contar muy rápidamente la vida de esta escritora, porque pues, es una figura dentro de la literatura tanto mexicana como latinoamericana, pues que llama mucho la atención por, digamos, um, por ser como es una excepción a la regla, ¿no? Por haber sido una mujer, que en esa época se conocen muy pocas mujeres que hayan ocupado la pluma, ¿no? Que hayan escrito, pero además cuyos escritos se hayan conocido. Esa, digamos, es la particularidad de Sor Juana. Ella era una joven criolla. Criolla quiere decir que nació en México. Su padre era español, pero su madre era mexicana, ¿no? Entonces, esta condición en la época colonial era muy importante porque había un sistema de castas, que quiere decir que las personas no, actualmente tenemos esta idea de que podemos estudiar o poner un negocio, un emprendimiento, y con eso podemos subir de clase social, ¿no? O sea, actualmente tenemos esta concepción de clase baja, clase media, clase alta, ¿no? En esa época no había estas clases sociales, porque no una persona, si
más bien lo que había eran las castas. Y eso quiere decir que tu lugar en la sociedad ibas a ocupar dependía de la familia en la que nacías. Entonces, tú nacías criolla e ibas a ser criolla toda la vida, ¿no? No es como este sistema de clases sociales en donde las personas pueden, digamos, ascender o descender, ¿no? Pues en el sistema de castas era, naciste así y así vas a ser siempre, ¿no? En el caso entonces de Sor Juana, ella era criolla y de una familia que no tenía pues mucho dinero. ¿Y eso que implicaba? Que para las mujeres en su época los únicos destinos que habían era casarse y entonces al casarse pues adquirían el nivel social del esposo o el noviciado, ¿no? O sea, convertirse en religiosas. Esas eran las únicas dos alternativas que había para las mujeres. Sor Juana no tenía y bueno, para que las mujeres se casaran, los casamientos estaban convenidos entre las familias, es decir, no era que conocías a alguien y te enamorabas y ya te casabas libremente, sino que había un trato entre las familias y las mujeres tenían que presentar una dote. Una dote era un monto de dinero que tenían que entregarle al esposo, digamos, como a forma de una pensión para la mujer, ¿no? Entonces, había mujeres que nacían en familias que no tenían, que no tenían esa dote. Entonces, si no tenías una buena dote o una dote, entonces las aspiraciones para casarte pues no eran muy buenas, ¿no? O sea, dependiendo de tu dote te podías casar con alguien que estuviera como en un puesto social importante, ¿no? En el caso de Sor Juana, entonces, ella no tenía esa dote y además ella en sus poemas decía que no tenía la vocación de ser esposa, ¿no? Que no, ella nunca le había traído el tema de la familia y pues ella había desde muy joven estudiado, su abuelo tenía una biblioteca y ella leía los libros de la biblioteca del abuelo. Entonces a ella lo que le interesaba pues era el conocimiento. Había otras mujeres, por supuesto, en la Nueva España que también tenían esas mismas aspiraciones eh, y muchas de ellas justamente también se hicieron monjas. O sea, Sor Juana no fue la única mujer que entró a ser monja para dedicarse a los estudios. Hubieron otros casos, pero digamos Sor Juana es la más famosa. Entonces, ella decide entrar al noviciado, convertirse en monja, y bueno, esto es lo que le permitió poder escribir. Y lo que estábamos viendo en la sesión pasada, justamente, era que bueno, porque nos preguntábamos justo cómo una religiosa podía escribir poemas de amor en una época en la que pues los cargos sobre las mujeres pues eran más fuertes que ahorita, ¿no? Y justo yo les compartía que tiene que ver con la característica del barroco. El barroco, y aquí lo Jefe, estábamos viendo, ¿sí? ¿puede poner un ratito la diapositiva anterior? Eh, ¿Esta? No, ya, profe, ya puede continuar, profe, gracias. Ay, me confirman si sí sigue grabando. Me avisa, por favor, porque, a ver, sí seguimos grabando, ¿verdad? Sí. Por favor, me dicen porque, pues para que sus compañeras, compañeros que no pudieron asistir puedan tener este contenido. Ok, entonces estábamos revisando que el barroco fue un movimiento literario en donde una de sus principales características era el juego. Se entendía el arte como un juego, un artificio, o sea, que es una combinación entre arte y ficción, ¿no? O sea, el arte no era, no se relacionaba con la realidad o con los sentimientos del artista. Entonces, el artista podía hablar de, no sé, de la muerte, sin necesariamente que en su subjetividad, o sea, en su persona física real, esté preocupado por la muerte, sino la muerte era como un motivo. Entonces, el barroco pues encontraba estos motivos de los cuales creaba arte, artificio,
pero que no estaban relacionados repito, con el artista, con la persona física. Entonces, por eso Sor Juana, siendo monja, podía escribir sobre amor sin que eso implicara o se pensara a su alrededor que ella estaba enamorada, ¿no? O sea, eso era como una cuestión aparte. Y Sor Juana en vida se hizo muy famosa. O sea, ella mantenía cartas con la virreina, con el virrey, con los arzobispos, que eran como los cargos religiosos más importantes, ¿no? Y entonces, pues era muy conocida, incluso llegó a tener comunicación con personas de España, de Portugal y de otros países, ¿no? Ella estando desde su celda, o sea, ella no podía salir del monasterio, una orden religiosa de encierro. Entonces ella no salía, pero sí salían sus cartas. Y esto a mí se me hace como muy interesante, pues que ella pudiera estar en contacto con todas estas personas estando ella encerrada en una celda, ¿no? Y por supuesto que eso sí en algún momento le causó ciertos problemas, porque pues digamos que a un arzobispo que ya como casi al final de la vida de Sor Juana, pues dijo, bueno, ¿qué le pasa a esta monja? Ah, bueno, porque Sor Juana escribió un texto en el que criticó a un sacerdote, que no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, un sacerdote muy famoso que era de Portugal, que vino a México y que dio un sermón. Hablaba él sobre, el tema eran las finezas de Cristo, que es, las finezas de Cristo es un tema en el que se habla sobre cuál fue el mayor digamos, sacrificio que hizo Cristo para la humanidad, ¿no? Entonces, Sor Juana leyó el sermón y dijo, no estoy de acuerdo, y escribió una carta aclarando por qué no estaba de acuerdo con este cura que era muy famoso. Y entonces esa carta, cuando el arzobispo vio que una monja le estaba contestando, o sea, Sor Juana podía escribir poemas de lo que quisiera, pero no se podía poner a criticar a un sacerdote, porque un sacerdote varón pues tenía una jerarquía mayor que el de una monja. Entonces realmente eso fue lo que le causó problemas a Sor Juana y recibió, pues digamos como un regaño, y entonces ella escribió una carta que se llama La Respuesta a Sor Filotea, en donde ella cuenta su propia vida, y esa carta les recomiendo mucho que la puedan leer, porque ella cuenta su propia vida y también cuenta por qué cree, o sea, cuenta cómo ella aprendió a leer desde muy niña, leyó los libros de su abuelo, cómo le interesaba el conocimiento, y hace una defensa de por qué las mujeres deberían de acceder al conocimiento. En esa época su defensa era que de esa forma podían acercarse a Dios, ¿no? Una forma de acercarse a Dios era conocer las cosas del mundo natural, porque Dios está en todas partes y en todos los fenómenos. Entonces, si una mujer entendía cómo, por ejemplo, funciona la luz, iba a poder entender a Dios, ¿no? Esa era la defensa de Sor Juana. Es una carta bellísima porque incluso no solo defiende que las mujeres puedan tener acceso a la educación, sino que las mujeres puedan enseñar a otras mujeres. Esa era una idea realmente revolucionaria. Sin embargo, pues esa carta le siguió trayendo problemas porque el arzobispo dijo, bueno, o sea, se pone a criticar a un cura y luego me escribe esto defendiendo que las mujeres deberían de estudiar, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues sí tuvo amenazas, ¿no? O sea, la amenazaron con llevarla a la Inquisición, y ustedes saben que la Inquisición en ese tiempo pues era una institución pues prácticamente de tortura, ¿no? Pero también tenía ella un confesor era un cura, un guía espiritual, que habló mucho con ella y pues ella al final de cuentas sí era religiosa, ¿no? O sea, Sor Juana nunca dejó de ser religiosa, ¿no? O sea, les digo que incluso en la defensa de la educación femenina lo atribuía para que las mujeres se pudieran acercar más a Dios. Eh, este sacerdote que era su confesor, pues la convenció de que dejara de escribir estos poemas para que se dedicara únicamente
a la contemplación de Dios, ¿no? Y a este periodo, que fueron los últimos 10 años de Sor Juana, se le conoce como el silencio de Sor Juana. Entonces, Sor Juana pues pasó, o sea, es tristísimo, pero pasó los últimos 10 años de su vida aproximadamente ya sin escribir poesía y se dedicó por completo a su monasterio, a la orden y a la contemplación de Dios. Pero ella realmente estaba convencida de que, o sea, le empezó, eso fue cuando ella tenía como, creo que 30 y tantos años, ella murió a los 40 y tantos, y en esa época también, o sea, ya a los 30 y tantos ya era una época madura, ¿no? O sea, ya ella de alguna forma se sintió que se estaba acercando a la muerte, y también pues esta contemplación pues fue para, porque ya tenía miedo de cuando muriera, pues qué iba a pasar con su alma, ¿no? Pero bueno, esto fue un poco como lo que estábamos viendo en relación a la vida de Sor Juana. A ver, me regreso tantito. Ok, entonces esta fue la literatura en la época colonial y ahorita lo que vamos a ver es al México independiente, que son estos 5 principales corrientes literarias: el clasicismo, el romanticismo, el realismo, el naturalismo y el modernismo. Ahorita vamos a intentar, bueno, vamos a ver el clasicismo y vamos a ver un poco del romanticismo. Y por último, en el siglo XX, es el tercer periodo de la literatura hispanoamericana, son las vanguardias, el boom latinoamericano y la literatura contemporánea. Entonces vamos a regresar entonces para ya dar fin a estas lecturas. Nos quedamos en el retrato de Sor Juana Inés de la Cruz, que ya en las críticas personales que ustedes hicieron, pues hablábamos de que este poema en particular habla del paso del tiempo, del retrato como un arte y de la falsedad del arte. Aquí está el poema de Sor Juana. Es un soneto, que además es un soneto bellísimo. Esa vez que lo leyeron, incluso ahí hubo un comentario porque el final es como, pues parece como muy fuerte, ¿no? Dice, bueno, recordemos, es un soneto que Sor Juana le hace a su retrato y dice: este que ves es un engaño colorido, del arte ostenta los primores, pero es un falso silogismo de colores, ¿no? Es un engaño del sentido. Y al final dice: es una necia diligencia errada. O sea, recuerden, estamos hablando del arte. Eso es lo que para Sor Juana es el arte. Es un afán caduco, o sea, es algo que en algún momento se va a, si es un retrato, por ejemplo, pues en algún momento se va a convertir en polvo, ¿no? Se va a destruir. Si es un poema, en algún momento se va a olvidar, ¿no? Dice: es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Y hasta aquí nos quedamos en la sesión pasada. ¿Hay alguna duda sobre, a ver, ¿de dónde está? Aquí está. ¿Hay alguna duda sobre este poema de Sor Juana? No duda, era su retrato, profe, ese me hizo ruido, porque estaba investigando y para cuando estaba viva no tenía, o el último retrato que había quedado de ella, pues la pintura, ¿no? Pintura, Ajá. luego desapareció y después recrearon otro, pero realmente no tuvo como que retratos ella. No sé a qué retrato se refería. Sí, según hasta donde sé, hubo un retrato de ella en vida, pero justo como tú comentas, desapareció. O sea, no, pues en este periodo que les comentaba sobre el silencio de Sor Juana, ella a lo largo de su vida llegó a acumular una biblioteca, creo que era como de 10,000 libros, ¿no? O sea que es un número importante de libros que tenía en su, bueno, su celda no era pequeña, ¿eh? Porque aunque ella, les decía, como no tenía la dote para tener un buen casamiento, entonces se convirtió religiosa porque le convenía más, pero sí su familia pagó un dinero, o sea, cuando se convertían en religiosas también tenían que dar una dote, porque recuerden que se casaban con Cristo, esa era la idea, ¿no? Entonces ellas eran esposas de Cristo y daban un dinero al monasterio y dependiendo de ese dinero era el tipo de celda que les asignaban. Entonces, la celda de Sor Juana en realidad no era o sea, si pensamos una celda, un cuarto, no sé, de 3 por 3 metros, y en realidad la celda de Sor Juana era una habitación bastante espaciosa, ¿no?
Creo que incluso tenía o sea, estaba como su celda principal y tenía otra celda en donde había una pequeña cocina y ella tenía una esclava, ¿no? O sea, para que nos demos cuenta de que Sor Juana, o sea, no es que fuera pobre, así tal cual, quizás no podía alcanzar a tener una dote para tener un matrimonio importante, pero sí, digamos, su familia tenía alguito de dinero, ¿no? Entonces, ella llegó a tener muchos libros, llegó a tener también muchos artefactos que en ese tiempo pues eran como raros, ¿no? Como me parece que tenía una cosa para defractar la luz, o sea, tenían como diferentes artefactos como medio científicos, ¿no? Para esa época. Y pues también se sabe que hubo un retrato que pintaron de ella. Pero todos estos objetos, cuando ella empezó, tuvo miedo de la Inquisición y además tuvo miedo sobre qué le iba a pasar a su alma cuando ella muriera y decidió dejar la poesía o se le decía la escritura profana, ¿no? O sea, fuera del monasterio para dedicarse a su vida religiosa, vendió todos sus libros y todos sus artefactos. O sea, no fue algo que ella dijo de la boca para afuera, como diríamos, ¿no? O sea, realmente estaba convencida en dejar esa literatura profana y entonces, pues, se deshizo de todo lo que todos los objetos que de alguna forma la vinculaban con esa literatura. Entonces, vendió sus libros, sus artefactos científicos y pues se cree que posiblemente también el retrato, ¿no? Porque el retrato de alguna forma implicaba una vanidad, ¿no? O sea, quien se hace un cuadro, una fotografía y lo imprime y lo enmarca, implica cierta vanidad. Y eso, el momento religioso de Sor Juana, estaba mal visto para una monja, ¿no? Sí, Marlon, ¿me ibas a hacer una pregunta? Cuando, cuando estaba investigando sobre ella, me pasó por la mente qué mujeres tan valientes, porque en esa época tanto Leona como, tanto Sor Juana como Leona eran mujeres que en esos periodos que vivieron solamente existían ciertos cánones de mujer: la ama de casa pobre, del obrero, la señora bien, entre muchas comillas, y la señora galante que vendía servicio y sexo a los hombres y marinos, ¿no? No habían otros cánones de mujer, y aquellas que eran educadas y leían, entre muchas comillas, esas literaturas profanas fuera de la teología, prontamente se atrevían a levantar sus voces porque empezaban a reconocer sus derechos, y esto a los grandes patriarcas o a los hombres no les gustaba, les hacía ruido que una mujer inteligente como lo fue Sor Juana y como lo fue Vicario con este señor Lemos, Alamán, les provocaba odio, odio total, y lo que dice por ahí un proverbio, que si tú le haces saber el error del orgulloso, del profano, del soberbio, del incauto, él te va a agarrar odio en su corazón y te va a responder con un insulto, como en el caso de Leona Vicario. En el caso de Sor Juana también, cuando ella se levanta a decirle a estos señores de la jerarquía católica, pues era una cuestión muy grave y sabía que podía ser quemada y podía ser torturada, y aún así se atrevió. Yo me quisiera poner en sus zapatos tantito de esa mujer tan valiente que aquí, a través de los libros, porque era una mujer muy, muy inteligente, muy leída, se atrevió a hacerlo. Contrariamente a nuestros días, ¿qué está pasando? Hay, entre muchas comillas, como decía Quintana Roo, siempre exaltó la independencia, siempre exaltó esas partes que nosotros debemos de conquistar en la lucha de la libertad de nuestros ideales, pero parece que seguimos
viviendo ese esclavismo del oscurantismo. Estamos aplastados. O sea, hay mucha gente que sabe mucho y lee, pero ya no se atreve a levantar sus voces, diría el poeta Borges, porque prontamente son acalladas en la oscuridad. O sea, diría por ahí México, el país de las cosas clandestinas. Si ya no me gusta lo que dice, bueno, allá hay bastante hoyo para que mueran. Lo mismo le sucedía a esa mujer, ¿no? Qué valiente, qué temple, qué razonamiento, qué atrevimiento para levantar su voz ante esas autoridades a sabiendas que podían ser muertas. Leona Vicario igual le pudo haber sucedido algo peor si no es porque pertenecía a una clase media alta. Fue encarcelada y no porque andaba de loca recha, como lo decía Alan con los hombres y sus amoríos, sino porque ella ayudaba a abrirle el entendimiento y poder lograr algo de independencia y libertad con los insurgentes. A mí me parece de verdad asombroso e increíblemente valentía de lo que ya no podemos ver hoy en día, profe. De verdad que México está tímido. México está tímido. Bueno, no voy a decir México, ya estas naciones por estos rumbos están en una timidez total ante un oprobio, ante una autoridad mayor que nos está subyugando. Somos el sándwich perfecto de la humillación. Aunque tengamos todo el conocimiento, seguimos en el esclavismo. Y creo que esto que comentas, Marlon, y lo vamos a estar viendo a lo largo de todas las sesiones, es el espíritu justo del siglo XIX, que es el siglo de la independencia, de las independencias, de la construcción de una nación, de una idea de Estado, y al mismo tiempo vamos a ver la crisis de esa idea, ¿no? Desgraciadamente, lo que vemos en los movimientos sociales a lo largo de la historia es que siempre surgen con una ilusión, con una búsqueda de algo mejor, pero desgraciadamente por situaciones diversas, por ahí hay escritores que dicen que tienen que ver con la corrupción del espíritu humano. Esas ideas se tergiversan, son corrompidas y entonces llegamos a una crisis, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver justamente a lo largo de todo el siglo XIX, ¿no? Pero yo creo que esta admiración que tú estás comentando sobre estos personajes, sobre estas mujeres, ¿no? Ocupando ese espacio del ser mujer que estaba pues por debajo digamos, había una jerarquía, ¿no? De los hombres tienen derecho, las mujeres no tienen derecho, pero también pues toda la valentía de todos los que participaron en las guerras de independencia, ¿no? De los varones que también pues tenían esta ilusión de libertad, ¿no? Entonces vamos a ir viendo justo este espíritu que tú comentas, o sea, esto que tú comentas es el espíritu del siglo XIX, que de alguna forma pues nos enseña cómo llegamos a ser quienes somos, ¿no? Y esto un poco para que lo vayan pensando para su ensayo de mediado del cuatrimestre, pues eso es pues esa es la importancia de cómo la literatura conforma quiénes somos actualmente, ¿no? Eh, a ver. El otro poema que quedó pendiente por ver, pero que desgraciadamente no nos va a dar tiempo de ver porque estoy viendo que se nos está yendo un poco el tiempo, es el del Niágara, pero lo voy a comentar brevemente, ¿sale? En 5 minutos para que no dejemos de verlo. Este es un poema de José María Heredia y Heredia, fue un poeta cubano eh, que ya es el romanticismo. Y justo quería que viéramos la diferencia entre el poema de Sor Juana, que habla del arte como un artificio y que yo les comentaba que muchas veces estos sentimientos que se expresaban en los poemas no, no representaban los sentimientos reales de los artistas. Y vamos a ver la transformación del romanticismo. En el romanticismo, arte y artista ya están muy, muy pegados, ¿no? Van de la mano y el artista pues se vuelca en los poemas que comparte.
Entonces les voy a pedir, son 1, 2, 3, son 3 estrofas que les puse. ¿Les parece que me ayudan a leerlo? Karen, tú puedes leer el primero, Marlon el segundo y Dulce el tercero. ¿Les parece? ¿Dónde está? Aquí está. O sea que hasta Karen va a leer desde Templat hasta Impía, Marlon desde Torrente hasta Sublime y Dulce desde Niágara hasta Frente, ¿ok? Aquí está. Entonces, ¿me apoyas, Karen, a empezar a leer? Sí, teacher. Muchas gracias. Templad mi lira, dádmela, que siento en mi alma estremecida y agitada, arder la inspiración. Oh, cuánto tiempo en tinieblas pasó, sin que mi frente brillase con su luz. Niágara ondoso, tu sublime terror solo podría tornarme el don divino, que ensañada me robó del dolor la mano impía. Perdón, teacher, es que ando un poco afuera. No, está muy bien. Muchas gracias, Karen. Marlon, ¿puedes leer la segunda estrofa? Marlon, tienes apagado tu micrófono. O no te escucho. A ver. Sí, es verdad, tenía apagado mi micrófono. Ahí Yo está. aquí bien inspirado, profe. Ok. Ay, qué oso peluche. Bueno, a ver. Torrente prodigioso, calma, calla, tu trueno aterrador, disipa un tanto las tinieblas que en torno te circundan. Déjame contemplar tu faz serena, y de entusiasmo ardiente mi alma llena. Yo digno soy de contemplarte, siempre lo común y mezquino, desdeñado, ansié por lo terrífico y sublime. Gracias. Y Dulce, ¿puedes leer la última estrofa? Claro, profe. Niágara poderoso, adiós, adiós. Dentro de pocos años, ya devorado, habrá la tumba fresca del cantor. Duren mis versos, cual tu pueda piadoso, viendo viajero, dar un suspiro a la memoria mía, y al avivarse Febo en occidente, feliz yo vuele, do al Señor me llama, y al escuchar los ecos de mi fama, alcé las nubes la radiosa frente. Muchas gracias, Dulce. Do significa dónde, pero como había una versificación, es decir, contaban las sílabas de cada verso, a veces tenían que, ahora sí que como cuando escribíamos, bueno, no sé si ustedes les tocó, pero antes, cuando nada más escribíamos mensajes de texto, y creo que nada más teníamos 60 caracteres, en lugar de escribir la palabra completa, le cortábamos letras. Bueno, algo similar ocurre aquí. Entonces, feliz, yo huele donde el Señor me llama. Bueno, aquí lo que vemos, Heredia canta al Niágara. El Niágara, pues son estas grandes, ¿cómo se llaman? Afluentes de agua, ¿no? Que están en Estados Unidos, pero que de alguna forma representaba el Niágara como un símbolo de la naturaleza americana, ¿no? De esta naturaleza fuerte, grandiosa, sublime, como él lo pone. Y recordemos, como veíamos en los cuadros, la diferencia entre el barroco, por ejemplo, en los cuadros, es que el barroco estaba todo como muy bien, muy armonioso, todas las figuras tenían como una misma línea, todo había como justo líneas muy definidas, espacios muy definidos, y en cambio en el romanticismo el tema es lo sublime. La sensación de lo sublime es el enfrentarse, el ser humano finito, mortal, pequeño, ante lo grandioso. Y en este caso la naturaleza
que de alguna forma es inmortal en el sentido de que lleva muchísimos más años que nosotros en esta tierra y va a llevar, esperemos, y no la destruyamos, ¿verdad? Muchísimos más años que cada ser humano, y que es grande, que tiene una potencia, una fuerza mayor al de los seres humanos. Entonces, esto es lo que estaba transmitiendo Heredia en este poema, y si vemos, el tono es distinto al de Sor Juana. Mientras Sor Juana, todos sus versos están como bien mediditos, como muy sobrios, dice, este que ves, engaño colorido, en quien, ¿no? Como un tono muy armonioso, muy tranquilo. En Heredia el tono es, decía Marlon, bien inspirado, ¿no? O sea, es un tono más potente. Temblad mi lira, dádmela, que siento en mi alma estremecida y agitada arder la inspiración. Oh, cuánto tiempo en tinieblas pasó sin que mi frente brillase con su luz. Niágara ondoso, tu sublime terror solo podría tornarme el don divino que enseñada y me robó del dolor la mano impía, ¿no? Es un tono más apasionado. Y entonces esta es la diferencia que vamos a ver entre estos dos movimientos, entre el barroco y el romanticismo. Y esas dos figuras, esos dos cuadros, profe, que tiene, lo expresan muy bien. Por ejemplo, donde está todo decorado y sus vestidos y sus peinados y las rubias y sus peinados bien arreglados y todo parece un perfecto desengaño armonioso, ¿no? Este, es lo que busca el barroco. En cambio, acá, por ejemplo, Heredia, hasta de portada puede servir porque habla del tipo narcisista, el que sufre, el que siente el panteísmo a través de la naturaleza, ¿verdad, profe? Por ejemplo, en el segundo párrafo que dice, yo sufro, yo esto, a mí me duele, porque si lo vuelve a poner, el que leí, dice pues, en el segundo, ajá, Torrente, a ver, déjame contemplar el entusiasmo ardente. Dice acá, aquí muestra el individualismo muy fuerte. Yo digno soy de contemplarte. Esa es una expresión sumamente narcisista. O sea, ¿quién es él tan digno como para contemplar una creación divina de lo que él expresa más adelante, del Dios mismo? Bueno, el Dios que él cree. Siempre lo común y mezquino desdeñando, ansié por lo terrífico y sublime, ahí se subestima, ahí le duele, a mí me golpea, yo sufro, yo lo siento y ustedes no lo... ¿Y qué me importa el sentimiento de ustedes? Porque yo soy el que está sufriendo. Lo que habla el poeta, ¿no? Un golpe de narcisismo e individualismo fuerte como el de la foto. Así es, sí, justo eso es lo que se pone en el centro durante el romanticismo, ¿no? El artista como ser creador, y sí, es un narcisismo porque incluso se llegan de alguna forma a acercarse o buscan acercarse a Dios, ¿no? O sea, Dios como esta figura creadora, los artistas también buscan ser esas figuras creadoras, y que se puede ver muy bien, por ejemplo, en Frankenstein, que es una novela, les comentaba en una de las sesiones. Sí, tengo que ver que si sigamos grabando, sí. Les comentaba Frankenstein en una de las sesiones, fue una novela escrita por una mujer además, que se llamaba Mary Shelley, en donde el tema era cómo el ser humano, por medio del conocimiento de la ciencia, puede llegar a crear vida, ¿no? Porque Frankenstein, pues recordemos que es este monstruo que fue hecho por las partes de cadáveres y que un científico le dio vida por medio de un trueno que hizo latir el corazón de este cadáver y entonces le dio vida. Pero la creación humana es monstruosa y el creador no puede tener, digamos, no puede tener control sobre su creación. Y esa es la metáfora de Dios. O sea, para el romanticismo aceptan, hay un Dios que nos creó, pero ese Dios está ausente. Y nos creó y nos dejó aquí con la monstruosidad que somos como seres humanos, y Él no puede venir a controlar quiénes somos. Pero bueno, ahorita vamos a seguir viendo sobre el romanticismo,
Pero entre el barroco y el romanticismo hubo este movimiento intermedio que es el neoclasicismo. El neoclasicismo surgió como un rechazo al ornamento del barroco, o sea, a estos espacios tan llenos de muchas cosas, de muchos ornamentos, de muchos, ¿cómo se llama? Muchos adornos De muchos arquitectónicos. adornos, justamente, ¿no? Y es además una poesía que busca enseñar, por eso es didáctica, y busca moralizar, enseñar ciertos valores. Ellos acuden a los clásicos, ¿no? La época clásica son los griegos, entonces el neoclasicismo acuden a los mitos griegos, a los textos griegos, y vamos a ver justo mucha presencia de estos textos en los poemas. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y hay un predominio de la razón. Entonces son también los textos neoclásicos, son como bien formalitos, todavía no llegan a esa pasión del romanticismo. Eh, y bueno, eso, bueno, durante ese tiempo tradujeron las grandes obras clásicas al español. El contexto es que es el desarrollo de las ciencias, el crecimiento de la imprenta, ¿no? La imprenta fue algo importante para el desarrollo de la literatura latinoamericana, el nacimiento del periodismo, la publicación de tratados sobre ciencias, fue previo a la independencia política, pero dio paso a esa independencia, porque los movimientos de independencias estaban inspirados en las polis griegas. En las polis griegas existía este término de la democracia, que es el gobierno hecho por el pueblo, ¿no? Demos es gobierno, es pueblo, perdón, y gracia es gobierno, ¿no? Entonces, el gobierno de los pueblos. Entonces, inspirados en los clásicos, los ilustrados, así se les llamaba, porque fue el llamado siglo de las luces, la luz como una metáfora del conocimiento. Entonces, estos ilustrados se inspiraron en los clásicos para pensar, vivimos en una monarquía en donde el rey es el que tiene el total poder sobre todos, pero los clásicos vivían en una democracia, en donde todas las personas podían participar en la toma de decisiones. Entonces, esta idea fue la que justo inspiró las conspiraciones. Las conspiraciones se daban además por medio de las tertulias literarias. Las tertulias literarias eran cuando las personas se leían a leer un texto, un poema, un pasaje, una fábula y lo comentaban. Y en muchas de estas tertulias empezó el germen de la independencia, ¿no? Empezaron a pensar, a contemplar la libertad. Los principales exponentes en México y bueno, en Latinoamérica fueron Diego José Abad, Rafael Landívar, Fray Manuel de Martínez Navarrete y Esteban de Terraya y Landa. Y bueno, y durante este movimiento también empezaron a surgir las primeras mujeres después de Sor Juana. O sea, Sor Juana fue en el siglo XVII, o sea, ella murió en el 1670 y algo, y desde esa época hasta, aquí hay un error, no es 1908, es 1809, está aquí mal puesto esta fecha. Entonces, desde Sor Juana, desde el siglo... Ajá, ¿Puede poner un ratito la diapo anterior? Un ratito, por favor. sí. Ah, Que ya, estas profe, gracias. diapositivas están en el Drive, ¿sale? Para que si quieren recurrir a ellas, todas van a estar en el Drive y les pueden ayudar a hacer sus ensayos. Bueno, entonces les decía que después de Sor Juana pasaron como... Ella murió en el 1690 y algo. En el 1700 no hubieron mujeres que conozcamos que hayan eh, participado en las letras, pero ya a principios del 1800, les digo que esta fecha es errónea, es 1809, podemos encontrar un poema como este. Y me gustaría que me ayudaran a leerlo.
A ver, no sé si Dulce o Karen, ¿alguna de ustedes me puede ayudar a leerlo? Sí, profe. Ok, a ver, Dulce respondiste, ¿verdad? Entonces, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Ahí está. Persuadidos, según lo que presumo, aquí el sexo femenino en la materia, por negarle su influjo, el dios Apolo, reñido acaso está con la cadencia, sin mirar que en la poética han lucido con crédito notorio en otras eras, las corinas, las safos, las eustoquíos, las hermonias, las rufos, las aretas, filomenas, canoras, en que aplauso del temple de oro que pulió su cuerda, en la historia dejaron a los siglos una recordación que será eterna. Muchas gracias. Este es un poema muy temprano para la participación de las mujeres en las letras. ¿Qué quiere decir eso? Que 1800 eran como las primeras mujeres que estaban escribiendo después de Sor Juana. Y nos dice Josefa, persuadidos están las personas, ¿no? Los hombres en particular, pero las personas, la sociedad, de que las mujeres, aquí el dios Apolo es como se le refería a Dios, porque el dios Apolo era como dentro de la cultura griega el dios mayor, ¿no? Entonces están como persuadidos de que Dios le negó a las mujeres la cadencia. La cadencia es como el ritmo, ¿no? O sea, el poder componer textos, poder componer versos con ritmo, con rimas, ¿no? Entonces, dice Josefa, están persuadidos de que Dios le negó a las mujeres la posibilidad de escribir versos, de componer versos, pero no han visto que en la poética, es decir, en la historia de la poesía, han lucido algunas mujeres, como Corina, Safo, Eustoquio, Hermione, Rufo y Areta. Fueron mujeres que en la Grecia antigua escribieron poesía. Una de las más conocidas es Safo, que fue una poeta que escribió incluso, por ejemplo, sobre amor entre mujeres. Es un tema como también, bueno, por ahí interesante, ¿no? Entonces dice esta Josefa, o sea, si existieron estas escritoras en la antigua Grecia, entonces esta es una prueba de que las mujeres pueden entrar, pueden temblar la cuerda. La cuerda se refería a la lira. La lira era como un tipo de guitarra, una guitarrita chiquita, que llevaban los poetas que iban en la Edad Media de pueblo en pueblo cantando sus poemas, ¿no? Entonces es una metáfora, la lira y la cuerda son metáforas de la poesía. Entonces dice, pues ha habido mujeres que han hecho uso de la poesía y en la historia dejaron a los siglos una recordación que será eterna. Entonces aquí ya estamos viendo cómo pues estas mujeres estaban diciendo, nosotras también podemos entrarle a la poesía. Bien, ya nos pasamos a el siguiente tema, que es una parte como contextual de qué pasó en esta Hispanoamérica en el siglo XIX, que ya estábamos viendo, que ya dejamos la colonia y empiezan las guerras de independencia. ¿Por qué surgieron las guerras de independencia? Primero les compartía que cuando estábamos hablando de Sor Juana, que la sociedad colonial no tenía estas clases sociales en donde las personas pueden ascender o descender, sino que las personas nacían en una casta y esa era la casta a la que podían pertenecer, ¿no? Si tú eras criolla, ibas a ser criolla toda tu vida. Y el sistema de castas, aquí no lo pongo, pero bueno, si lo buscamos en internet, podemos ver que había una serie de combinaciones. Mira, aquí hay varias como ilustraciones que ejemplifican el sistema de castas. Y hay esta imagen, a ver si se puede ampliar más. Y aquí podemos ver, por ejemplo, las familias cómo se constituían, ¿no? O sea, aquí si el esposo era español y se casaba con una india, el hijo salía mestizo.
Si el esposo era mestizo y se casaba con una española, el hijo salía, dice castizo, perdón. A ver, es que no lo puedo ampliar más. Y así, o sea, ese era el sistema de castas, ahí está, ¿no? Si el esposo era castizo y se casaba con una española, el hijo era español. Si el esposo era español y se casaba con una mora, es decir, con una árabe, el hijo salía mulato. Y así, este era el sistema de castas. Entonces, un poco, digamos, estas ideas de independencia era una inconformidad hacia ese sistema, porque entonces tus posibilidades de vida, pues nada, no había posibilidades de vida, ¿no? O sea, tú nacías en donde nacías y ya no podías ascender o descender, ¿no? Y también hubo, pues, una situación